Cuando Tomás me dijo que hiciera una presentación geológica y no sé qué, pues dije, no voy a hablar de por qué he venido a ver Tocana, no voy a hablar del geoparque, que está altísimo de oír del geoparque, no voy a contar nada de eso. Voy a contar por qué las bellocas son especiales. Que uno puede decir, bueno, si son las montañitas, aquí, que no muy altas, aquí, pero tiene su peso. Por eso yo lo llamo un vistazo a la morfología y la geología de la bellota. Vistazo porque es un brochazo, no voy a contarlo muy en detalle y tal. Morfología, ¿por qué? Porque es lo que vemos. Cuando vamos al campo lo que vemos son las formas del terreno. Eso es lo que vemos. Eso es la morfología. Podría llamarlo geomorfología porque la base es la geología, pero luego la cuento. Y voy a hacerlo muy rápido. Voy a contar lo que veis, lo que se ve. De ahí me voy a 300 millones de años en el pasado, vuelvo y remato. Rarísimo. Voy a contar palabras, voy a decir cosas que a lo mejor no entendéis. No hay problema. Si hace falta, pego una parada y pregunto, ¿habéis entendido algo? Y si puedo, lo explico, ¿vale? Esto es parte de lo que se ve. Esto es de aquí al lado. O sea, no es de aquí de Tocana, pero es de aquí al ladito. Y mucha gente, cuando le pongo unas fotos como esta, dice, ¿y dónde está? Aquí, en las bellocas. ¿Dónde están las bellocas? Pues las bellocas están ahí, más o menos en esa zona de España. Y geológicamente están en esta zona de aquí, que es lo que los geólogos llamamos el macizo ibérico, que es la parte occidental de la península ibérica. Todos esos moraditos que veis, todos estos moraditos de aquí, es el macizo ibérico. España tiene más. España tiene Pirineos, la Cantábrica, la cordillera ibérica aquí y las cordilleras béticas. Cordilleras, plural, porque tiene su complejidad y tal. Esto lo cuento porque luego vamos a hablar de por qué llegamos a todo esto de aquí, por qué llegamos hasta aquí. ¿Dónde están las bellocas? En solo una zona, aquí pegadito, de lo que es la cordillera, el macizo ibérico, que es parte de una cordillera muy grande, que es la cordillera Varisca, que llamamos los geólogos, europea, de Europa, que es la zona centroibérica, que es este color verdito, aquí no sé qué y tal. Muy pegadito al sistema central, es esto de aquí, y es donde esto, geológicamente. Vamos a hablar de la base de geología, de las rocas. ¿Qué es la cordillera Varisca? Pues es Pangea. ¿Sabéis lo que es Pangea? Cuando se reunieron todos los continentes hace 300 millones de años, todos los continentes que había en aquel momento se unieron en una gran masa de tal. No es verdad que eran todos los continentes y tampoco es verdad, la imagen esta de aquí que veis a la izquierda tampoco es verdad. África sí era más o menos así, pero ni Norteamérica, ni Sudamérica, ni lo demás tenía la misma forma. Esto es una recreación muy artística, vamos a decirlo. ¿Y dónde estábamos nosotros en Pangea? Pues aquí. Esto rojo de aquí es la cordillera Varisca, que es parte de Estados Unidos, de lo que es Estados Unidos. De lo que es Norteamérica, parte del Atlas, del norte de África, llega para arriba y los Urales y demás. Esa es la gran cordillera que hablamos de esto, la cordillera Varisca. Cuando se juntaron y chocaron todos los continentes que había. Aquí veis que hay un verde, que es la cordillera caledoniana, que es una cordillera que se hizo antes, unos cuantos centenares de millones antes que la Varisca, ¿no? ¿Cómo se formó Pangea? Estamos hablando de muchos millones de años. Estamos hablando, la verdad, desde el Paleolítico Medio, 400 millones de años, a menos de 300 millones de años. Se fueron todos los continentes que había en aquel momento, que tenían otros nombres, se fueron juntando, empujados por la corteza oceánica, se fueron, chocaron, y al chocar crearon una gran cordillera. Una enorme cordillera, muy larga y muy alta. Dicen algunos que era tan alta como el Everest. No se puede saber, no lo sabemos ahora mismo. Esta es la escala del tiempo que veis y tal. Estamos hablando de que empezó en el Ordovícico por aquí hasta llegar al Carbonífero superior. Muchos millones de años. Es muy antiguo.
¿Qué pasó después de que se formó la cordillera? Porque no estábamos ahora mismo todavía en Pangea, ya Pangea no existe. Pues después de que se unió, que es más o menos en esta zona, aquí donde está Iberia, mira, Ibe está aquí metido. Eran cachos, Eurasia era aquí, parte de Norteamérica aquí, parte de África aquí, pero no sé qué tal. Pues a partir de ese momento, los 180 millones de años, los 110, 200, 130, se fue abriendo los océanos y separando los trozos de continentes que había. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo pasa eso? Porque el interior de la Tierra está caliente. Como el interior de la Tierra está caliente, hay partes que están fundidas y esa parte sube para arriba, la roca fundida tiene menos densidad, sube para arriba, rompe y lo que hace es separa los continentes, los rompe, en medio genera unas zonas deprimidas y a la larga genera un mar y un océano. Es lo que veis en la figura de la izquierda. Ese es el proceso que hay. Ese proceso ha existido siempre y sigue funcionando, hasta que se enfríe la Tierra, que puede pasar 1.000 millones de años o más de tal. Ahora mismo la Tierra tiene 4.600 millones de años, puede quedar todavía otros 4.000 o 5.000 y demás. Aquí tenéis una imagen de que representa las edades del océano Atlántico, según los colores. Eso es para que veáis cómo se separó. ¿Por qué? Norteamérica, Sudamérica, África y Europa, Eurasia, estaban juntos cuando Pangea. Y ahora está así, esta es la posición actual ahora mismo. En el color azul son los terrenos del océano más antiguos. Como los terrenos del océano, de la corteza oceánica, del fondo del mar, más antiguos por edad. Lo que han hecho es coger muestras y calcular la edad. Como veis, pasa del azul clarito, al verde, al amarillo y al rojo. Porque este proceso sigue funcionando. Lo que está haciendo las rosales oceánicas, que lo que está en medio es esto de aquí, es soltando cada vez más material a los lados y lo que hace empuja la corteza oceánica y esta a su vez empuja los continentes. En este caso los separas, en otros los reúne. Esto es el sistema más o menos de lo que hay. Aquí está caliente, la zona inferior de la corteza está caliente, que es lo que llama la estenosfera. Como está caliente, sube el magma por ciertas fisuras y lo rompe, que en este caso es el fondo oceánico, y empuja a ambos lados, empuja la corteza oceánica, que a su vez empuja la corteza continental. En algunas zonas como aquí y aquí, lo que hace es la corteza oceánica es más densa que la corteza continental, pasa por debajo de ella y se vuelve a meter en la profundidad y se vuelve a fundir, porque la parte inferior está muy caliente, a nivel de fusión. En algunas zonas, como veis, forma una serie de continentes, de cordilleras, perdón, el continente está formado de cordilleras, y en otros, arcos islas. Japón es un arco isla, es volcánico totalmente, Filipinas es otro arco isla, es volcánico. Pero luego en otras zonas lo que hay es cordilleras y corteza continental. ¿Vale? ¿No habéis entendido nada? No. Poco. Vale. Tampoco muy importante. Esto simplemente para que veáis cuál es el sustrato. ¿Qué es lo que tiene? Esto es ahora mismo lo que la representación del planeta Tierra con las diferentes placas, porque eso está separado en placas tectónicas, placas de una zona de la corteza, que se van o separando o acercando, dependiendo de las zonas. En las zonas donde hay una rosal oceánica se separa, como es por ejemplo el océano Atlántico, el Pacífico, y en otras, por ejemplo, como es el este de Australia, se van acercando. O como es, por ejemplo, India chocó contra Eurasia, por eso se formó el Everest, con toda esta placa y tal. Estas flechas que veis aquí es lo que se mueve actualmente por año. En algunos casos llega a entre 10 o 30 centímetros, en el caso de Australia, que es la que más se mueve, hasta 30 centímetros por año.
1 centímetro a 3 centímetros por año, aunque se han medido desplazamientos de más, en algunas ocasiones de más. El terremoto que pasó en Chile hace unos años, se calculó que la placa de Nazca que está aquí se metió debajo de los Andes como 3 metros. Eso es una barbaridad. Por eso el terremoto fue tan fuerte y hubo tantos destrozos. Este es el proceso por el cual tenemos cordilleras, tenemos montes, tenemos esas cosas. Porque una cosa empuja a la otra, choca, vuelve, destroza, ahora se vuelve a fundirse, no sé qué. Esto millones de euros. Bueno, ya está. Volvamos al tema. Nos hemos quedado en las Villuercas. Las había abandonado. ¿Qué pasa con las Villuercas? Pues este es el relieve de Extremadura. En colores de color marrón, naranja y tal, son las cosas más elevadas, en el verde y tal, las más bajas. Si os fijáis, en Extremadura tenemos el sistema central, la zona norte y tal, y luego, coño, las Villuercas. ¿Qué hace ahí en medio? ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí? ¿Y eso por qué? Luego otra cuestión, que yo para estar aquí ya me he dado cuenta. La influencia de la topografía y la pluviometría. Aquí llueve mucho. Y vosotros lo sabéis, ¿eh? Los años no está nada mal. ¿Por qué? Porque aquí en Extremadura las borrascas solo vienen de gallegas, del noroeste, o de la zona de Huelva, o sur de la Algarve de Portugal, del sureste. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la única elevación que encuentran es la Villuercas. Esa es una, como veis, se destacan por encima de todo lo demás. Por eso digo la morfología. Aquí tenemos una serie de montes, de sierras, que destacan por encima de lo demás. Esto es lo que tenemos. Una serie desde cualquier lado que lo fotografiéis, aquí esto está desde el sur, casi toda la fotografía. Pero de lo que veáis, lo ponéis al norte y hacéis una fotografía desde el norte, es esto. Una serie de sierras que destacan muchísimo sobre todo lo demás, porque estamos rodeados de planicies alrededor. Pero esta es la única zona del mundo con cordilleras, con sierras, cordilleras, sierras. ¿De qué están formadas estas sierras? Esta es una figura ya un poco más detallada de lo que son las sierras de las Villuercas. Vamos a decir que hasta aquí, porque esto ya es otra cosa, que luego explicaré. Están orientadas desde el noroeste hacia el suroeste y tienen esta morfología. Valles con montañas, que estas montañas están de roca dura y los valles son de roca más blanda. Es muy simple. Y están formando sinclinales o anticlinales. Sinclinales un pliegue hacia abajo, anticlinales un pliegue hacia arriba. Simplemente, no significa nada. Es como si dobláis un papel. Inclinar el papel hacia abajo, si lo ponéis hacia arriba, multiplicar. Y esto, una vez que se erosiona, bueno, esto típico, el relieve apalachense. Esto, que lo habéis oído nombrar aquí por el Geoparque, ¿por qué se relieve apalachense? Porque es que las Villuercas estaban pegadas a los Apalaches, es lo mismo. Los Apalaches y en Estados Unidos y las Villuercas es igual, geológicamente. Hay pequeñas variaciones de forma, pero nada más. Aquí tenéis, estos son los Apalaches, esto es Estados Unidos. ¿A qué os suena? Es como esto de aquí, no es muy diferente. La única diferencia quizá que tiene es que los Apalaches hay mucha más vegetación, se ve peor que aquí. Las crestas son más elevados. No te piensas que hay 3.000 metros en alguna. Sí, en alguna zona hay 3.000 metros, pero sobre todo la diferencia fundamental que he visto en muchas fotos de los Apalaches es que hay mucha gente. Muchísimo. Están muy pegados a la zona del mar, al Atlántico, y entonces llueve mucho. Esto es el relieve que suele haber en el relieve apalachense. ¿Lo ves? Sinclinales hacia abajo, anticlinales hacia arriba, sinclinal. Hay unas materiales que son más duros, que resaltan más, y es lo que forma las crestas. Todos son longitudinales, muy alargados, igual que aquí, y de vez en cuando lo que hay es cortes en medio, que tienen su explicación de por qué son los cortes. Aquí le llaman cluses, bueno, podemos llamarlo gargantas, filaderos, cortes transversales
transversales, que de vez en cuando la topografía ya no sigue la línea recta, sino que se corta. Estos son las sierras de las Villuercas. Aquí he hecho una pequeña simplificación y puesto en dorado estas líneas. Son las líneas de crestas, es decir, las líneas de elevación más alta que hay en las Villuercas. Está, pues 1, 2, 3, 4, 5, hay como 6 o 7 líneas consecutivas, todas una tras otra, de elevaciones. ¿Cómo van los ríos aquí en las Villuercas? Pues siguiendo las sierras, desde el noroeste hacia el suroeste, fundamentalmente. Pero ahora vienen las rarezas. Vamos a empezar con las rarezas. La divisoria de aguas entre el Tajo y el Guadiana, que es donde estamos nosotros, está aquí pegado en el pico de Villuercas, en el puerto de aquí de Cañamero, en el puerto de la Nava y tal, no va según las sierras, no va transversal. ¿Y eso? Lo normal es, la divisoria de aguas es si una gota cae en este lado, va a un río o va a otro. Tan simple como eso, ¿no? Es decir, que cuando llueve, ¿a dónde van las aguas? ¿Va al Guadiana o va al Tajo? El Guadiana al sur, el Tajo. Pues no va por aquí. Lo más normal sería la divisoria de aguas que estuviera en esta de aquí arriba. Lógico, ¿no? La zona más elevada. O en el sur, la sierra del que limita al sur. También, o no. Mirad, esta es la línea de divisoria. Totalmente transversal. Es una cosa, ¿y esto por qué es? ¿Por qué ocurre esto? Aquí hay una de las cosas que también que es muy significativa, que es el pico de Villuercas, el punto más elevado aquí de la sierra de la Villuercas, es donde nacen 4 ríos distintos. A ver quién dice eso, un pico, un macizo. A ver, todo. Que van a ríos distintos, ¿no? Que van distintos, el Almonte para el norte, el Rocas para el sur, el Vieja para el norte, el Guadalupejo para el sur y luego para el este. Esto también tiene una aplicación, que no voy a por ella. Pero ya son cosas de que no sé esto, ¿no? Tienen asco. Sí, sí. Voy a eso. A ver, hay cosas raras. La divisoria de cuencas entre los ríos Barranca y Gualija, que comparten el mismo sinclinar, es decir, están entre dos sierras muy altas, muy elevadas. Uno va hacia el norte, el Gualija, y el otro va hacia el sur, el Barranca. ¿Por qué? Pues no tiene sentido, porque las sierras, la sierra de Altamira, aquí, de Valdelacasa, y la sierra de Hospital del Obispo, marcó la dirección de toda la sierra, noroeste-sureste. ¿Y por qué de repente un río va para abajo al sur y otro va para el norte? Otra rareza. Más rarezas. El cambio de dirección del río Almonte. El río Almonte va hacia el norte, hacia el noroeste, y de repente hace pum, con las aperturas del monte y cambia de dirección, oye, me voy hacia el oeste, atravesando una sierra, que la atraviesa, que se ve muy bien desde la bañera del castillo, se ve muy bien lo que hace, y tira. Otra rareza. Más rarezas. Los ríos Tajo y Tieta vienen desde el norte y atraviesan las sierras de Villuercas y Mostradores, así, con dos cojones, así. Dice, bueno, ¿por qué no tiras? Fijaros en las sierras, ¿por qué no van por arriba? No, atraviesan las sierras, tanto el Tieta como el Tajo. Rompiéndolas. Bueno, ¿lo que es? Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa? La geología, pues esto es el mapa geológico del Geoparque, que lo podéis ver y tal, que hay una serie con la escala geológica, litográfica, todo eso. En fin, curiosidad, estos son las sierras, esto que veis aquí, este es el sinclinal de Guadarranque y Gualija, esto es en la zona del domo de Trujillo, aquí, Trujillano, y aquí abajo están las zonas de las rayas, que tiene su explicación. Ahora os explicaré un poquito el tema. Esto más o menos el esquema, no vamos a meternos mucho por aquí a contar de qué va. La mayoría de las rocas de las Villuercas son, pues nada, neotrozoico, paleozoico, en fin, muy antiguas, que son lutitas, cuarcitas, limolitas y robacas. A ver,
lutitas, limolitas, ¿y cuál es el que he dicho? Y las huacas son rocas finas, como pizarras, simplemente el tamaño del grano es lo que se distingue, y lo único importante, muy importante de aquí, son las cuarcitas. Las cuarcitas son una roca con más del 90% del contenido del cuerpo, extremadamente dura. Es una de las rocas más duras que hay. Hay algunas otras rocas ígneas o las calizas a veces, si están muy cementadas, que son duras, pero las cuarcitas son muy duras, porque son casi todos cuartos. Y muy cementado, y muy apretadito, y entonces he puesto un montón. Aquí la formación fundamental, la que nos da las crestas de las sierras, es la cuarcita armoricana. Formación geológica, por cuarcita de cuarzonetas, que se formó en el Paleolítico inferior, es una formación rocosa muy típica del macizo ibérico y que se llama armoricana porque la primera vez que se definieron fue en Armorica, en la península armórica en Francia. Entonces, por eso el nombre de cuarcita armoricana. Eso es lo que veis cuando veis lo blanco, eso que veis a la sierra, es cuarcita armoricana. No son calizas, no hay casi nada de calizas, muy poquitas. Para la cueva de Casa de Rigori, vale, y poco más. Estas son las cuarcitas armoricanas, como veis. Las está dando siempre los resaltes, ¿lo veis? Aquí están, como están plegadas, en este caso están puestas casi en vertical, aquí también lo mismo, pues en cabeza de castillo. Esto es lo que da los resaltes. Volviendo, como veis, la divisoria de aguas entre el Tajo arriba, al norte y el Guadiana va atravesando todas las sierras y toda la cuarcita. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo me separa eso así? Y además encima hay otra cosa que en el mapa este que veis de altura, que se ve bien, que es el gran escalón topográfico. Tenemos las sierras puestas así, todo lo alto, y de repente mirar aquí, ¡guau! Y todo abajo, antes lo Guadiana, mucho más bajo. Y de golpe, Y de golpe lo sabéis porque habéis bajado Cañamero y ¿qué se hace? Se va. Cuando vais a la Brosanca, hacéis bajáis y pegáis una bajada. Pues esto pasa en toda la zona de aquí, al sur de la biblioteca pasa, excepto quizá la zona de la Sierra de Altamira, que se prolonga más y que llega hasta Reina del Duque y demás. Pero en el resto aquí pega, ¡bax! Un cacho escalón, un cacho bajada, terrible. ¿Por qué? No tiene sentido. Si las sierras son así, noroeste-sureste, esto no tiene sentido. ¿Cuál es la razón? Ah, sí. Es que no me acuerdo. Esto es la foto desde el Riscogordo en Cerrogordo en Cañamero, que se ve muy bien el frente. Este es el frente que veis, esto es el Pico de Illorcas, esto es el frente que veis. Se ve que estáis en la zona de abajo, que sigue habiendo partitas, o sea, el que bueno sigue habiendo partitas. Y veis de frente que fijaros que escalón hay una altura. Esto es el Cañamero, esto de aquí es Cañamero, esto es la Sierra de la Madrina y el escalón. Pero si seguís para allá, fijaros, aquí ya estamos viendo lo rosal, aquí, esto aquí no hay cuarcitas, aquí no hay cuarcitas. Y fijaros que sigue habiendo un gran escalón, aquí ya no hay Sierra de la Villoca. Eso es la zona del domo de Trujillo y fijaros que aquí un resalte impresionante. Unos 4 metros, menos que en la zona de la sierra, de la Villoca, pero sigue el mismo. ¿Por qué es esto? Porque después de que en los últimos 100 millones de años pasó una cosa muy interesante que se llama la orogenia alpina, es decir, se formaron los Alpes, los Pirineos, las Béticas, el Rif, el Himalaya, toda serie de cordilleras. Esto de aquí, que es la zona de la península ibérica, que tenía la parte, esto es el macizo ibérico que está en blanco, que lo demás son plataformas continentales, oceánicas, fue moviéndose lentamente, millones de años, hacia el este, se fue abriendo el Golfo de Vizcaya, el mar Cantábrico se fue abriendo aquí, y ligado a el África que empuja por arriba, empujaba hacia arriba, perdón, desde el sur empujaba hacia arriba, se formó las cordilleras béticas, el Pirineos y los Alpes. Y de ahí los Alpes dináricos y llegamos hasta el Himalaya.
todo esto es lo que pasó desde hace 100 años hasta la actualidad, más o menos. No se sabe ahora mismo cómo andamos de vino de mar. Mira, porque el siguiente grupo todavía no ha llegado. Esto sigue. Sigo. Vale. ¿Qué ocurrió con lo que es la península ibérica? Pues ocurrió esto. Esto es un mapa muy simplificado. En color naranjita estés viendo las cuencas del Ebro, del Duero, del Tajo y del Guadalquivir. En color así grisáceo aquí, las Béticas, Pirineos. Y en blanco es lo que antes se llamaba, os he dicho, que era el macizo ibérico, que ya existía y que ha existido desde hace millones de años. Al abrirse el Cantábrico, empujar el Océano Atlántico y empujar África, toda esta zona blanco, que era ya continente, era tierra emergida, ha sido empujada, estrujada, machacada. Y todo esto que está en blanco significa que son relieves positivos, es decir, que han sido elevados. Al estar apretados, lo que ha hecho los ha elevado hacia arriba. Eran materiales rígidos, no eran flexibles, entonces lo que hace, pues lo tira para arriba y los estruja. ¿Qué es lo que pasa? En las Villuercas, se generan una serie de fracturas. En la Villuerca, fijaros que justo al pie están las ramas, el inicio de las tapas, y lo que hace todo esto a las Villuercas lo sube, toda la zona norte, lo sube hacia arriba. Lo estruja y lo tira, lo empuja para arriba. Y fijaros lo que dice aquí, máxima elevación acumulada de Villuercas, algo menos de 1000 metros hacia arriba. O sea, estaba mucho más bajo. Y de repente lo hace 1000 metros hacia arriba. Y solo los últimos 5 millones de años. Esto es muy reciente. ¿Qué pasa? Que al subir esto para arriba genera esto, este resalte. Se sube la parte norte con respecto a la parte sur, a Guadiana. Y de hecho, ocurre esto. La fractura, porque esto lo hace por fractura, por fallas. Las fracturas que genera los cortes de los ríos por vertientes. Claro, rompe la roca que había y por ahí se cuelan los ríos. El cambio de dirección del río al norte, que está aquí, la divisora de aguas entre el Tajo y el Guadiana también es por este resalte, es por esa fractura, y el gran escalón topográfico que nosotros vemos ahora mismo, porque si lo miras desde el sur, pues es una gran elevación, porque sale bastante. Ahora no hay 1000 metros de diferencia, pero vamos, 100 y pico más puede pillar, no lo procuramos. Y esto es lo que hace. Y ya está. Eso está.